Ahora sí, ya, empezaremos. Buenas tardes, doctores. Prosiguiendo con las exposiciones de esta oportunidad, expondré el tema de cefalea en pacientes pediátricos, ¿no? Recordar que la cefalea viene a ser el síntoma más común en niños y en adolescentes, y también hay que saber diferenciar de las cefaleas primarias y secundarias, ¿no? Hay ciertas características en cuanto a cefaleas primarias, ¿no? Por ejemplo, va a ser recurrente, episódica, en la gran mayoría de pacientes pediátricos. También a tener presente que la causa más frecuente de cefalea primaria van a ser la migraña y la cefalea tensional, que hay ciertos criterios que posteriormente le voy a ir mencionando. Ahora, la cefalea secundaria siempre va a estar, por lo general, adyacente a alguna patología, ¿no? En cuanto a la cefalea, otra característica a tener en cuenta es que la cefalea primaria va a tener cuando nosotros evaluamos la parte neurológica, va a tener una evaluación neurológica normal, ¿no? A diferencia de las cefaleas secundarias, que la parte neurológica va a tener algún tipo de compromiso. Y el diagnóstico de ambos, pues, es clínico, ¿no? Necesitamos hacer una historia clínica detallada para nosotros poder ver el diagnóstico. Bien, ahora vamos viendo la parte de la definición de cefalea, ¿no? Viene a ser la sensación dolorosa de la intensidad en la cual va a estar localizado, pues, en la región orbitaria y la región suboccipital, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. En realidad es bastante importante para nosotros poder conceptualizar las enfermedades, ¿no? Y ver, según grupo etario también, en dónde es más prevalente. Recordar que la incidencia, como tal, como cefalea, ¿no? Va a tener una incidencia de 31 a 70%. Incluso, ¿no? Vamos a tener, pues, una incidencia del 4 al 14% para migraña, ¿no? Además, esta cefalea va a ser motivo de pérdidas de año escolar, aproximadamente 7.8 por día, ¿no? Hay que considerar también que el 60% de los niños, en las cuales las edades van a estar comprometidas de 5 a 15 años, van a presentar, pues, cefalea en el último año, ¿no? Otro dato a tener en cuenta es, por ejemplo, un estudio en el cual realizaron 50 estudios basados en una población. Casi el 60% de los niños había informado haber tenido un dolor de cabeza durante periodos cortos de tiempo, ¿no? Lo cual, pues, nos hace ver que es un tema bastante importante debido a que es muy frecuente en los motivos de consulta a nivel pediátrico. La prevalencia de dolores de cabeza o cefalea recurrente van a aumentar, ¿no? De acuerdo al grupo etario, ¿no? Vamos de 4.5% en los niños de 4 a menores de 6 años, ¿no? Y como pueden ver, esta prevalencia se incrementa, ¿no? A 27.4 en el grupo etario de 16 a 18 años, ¿no? Incluso, antes de los 12 años, se dice que la cefalea, ya sea en niños o en varones, van a tener una prevalencia muy similar, ¿no? Que esto se invierte a partir de los 8 años, ¿no? La prevalencia es más frecuente ya, es mayor en niños, ¿no? En mayores de 12 años. Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación. La clasificación principalmente se va a dar en aguda, crónica, progresiva, crónica no progresiva, ¿no? Y con nuevo terciario persistente. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de cefalea aguda, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿no? Porque esta es cuestión de definición, ¿no? Cuando nosotros decimos que estamos frente a una cefalea aguda, principalmente cuando la cefalea tiene una duración inferior a 5 días, ¿no? Y no hay antecedentes previos de cefalea. O sea, el paciente viene, ha tenido, lo consultamos, evaluamos la parte de
la historia clínica y el paciente nos refiere que son sus primeros episodios, que no había antecedentes de cefalea. Entonces podemos decir que estamos frente a una cefalea aguda, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las causas? Bueno, principalmente van a ser infecciosas, ¿no? Principalmente del tracto respiratorio superior, ¿no? Otitis nos produce una cefalea, sinusitis, faringitis. En algunos casos, pues, vamos a optar por una infección del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, etcétera, ¿no? O algunas patologías cerebrovasculares, ¿no? Las hemorragias intracraneales que son muy intensas, súbitas, ¿no? O si hay aumento de la presión intracraneal, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, para ello necesitamos nosotros evaluar, ¿no? Ver a qué se está relacionando ese tipo de cefalea. Y, y si es no encontramos cuadro clínico de un proceso infeccioso ni neurológico, podemos estar pues frente a un primer episodio de cefalea primaria, ¿no? Ahora, la otra forma, la siguiente clasificación o tipo de cefalea vamos a estar en la aguda recurrente, ¿no? En la cual va a estar dado por una crisis de cefalea que recurren periódicamente, ¿no? El intervalo de libres de síntomas, ¿no? Esto principalmente, ¿cuáles van a ser las causas? Las migrañas, las cefaleas tensionales, ¿no? Las cefaleas en racimos, neuralgias, hipertensión, medicamentos que pueden producir también este tipo de cefalea. Las crónicas no progresivas, que van a durar pues más de 15 a 30 días, ¿no? Con frecuencia e intensidad episódica. Hay que tener bastante en cuenta cuáles van a ser las causas, ¿no? Aquí vamos a tener la cefalea tensional crónica, la migraña crónica, las cefaleas agravadas por abusos de analgésicos. A veces recetamos tanto analgésicos que, mira, eh, nos dan son una de las causas, ¿no? Depresión, ansiedad, que también son cuadro clínico de cefalea crónica. Aquí la cefalea crónica progresiva va a ser aquella que gradualmente va a incrementar en frecuencia y en severidad, ¿no? Como pueden ver el gráfico, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas? La hidrocefalia, neoplasias, abscesos, no hematomas, malformaciones, etcétera. En este esquema, ya para resumir, vamos a ver, pues, para que ustedes puedan recordar las causas más frecuentes, ¿no? De cefalea aguda, vamos a tener las infecciosas, incluso la fiebre, ¿no? Cuando un niño viene con fiebre, una de las causas que puede, pues, las consecuencias que puede tener la fiebre, ¿no? Es los vómitos, la cefalea, malestar general, pues, eh, ¿qué otras causas pueden ser? Las infecciosas también, ¿no? Las meningitis, un síndrome postraumático. En algunos casos, no son muy frecuentes, ¿no? Encefalitis, hemorragia cerebral maligna, hematomas, ¿no? O neuritis óptica. Dentro de las cefaleas agudas recurrentes vamos a tener pues las más frecuentes, las migrañas y las cefaleas tensionales episódicas, ¿no? Y dentro de las cefaleas crónicas, ¿no? Vamos a tener el abuso de analgésicos y la hematoma subdural, los tumores cerebrales también a tener presente. Pero esto de aquí va acompañado pues de un examen neurológico alterado, ¿no? Bien. Esto de acá también, otra forma de clasificar, como ya había mencionado, las entidades positivas, vamos a tener, según la clasificación internacional de trastornos del dolor de cabeza, vamos a tener en primarias y secundarias. Dentro de las primarias a tener presente vamos a tener pues la cefalea tensional, la cefalea del trigémino y otras cefaleas primarias, ¿no? Y las secundarias vamos a tener pues atribuidos a traumatismo cráneoencefálicos, la vasculopatía, trastornos intracraneales de origen infeccioso, etcétera, ¿no? Ahora este cuadrito es muy importante, ¿no? En la cual nos resumen cuando estamos frente a una cefalea primaria y secundaria, ¿no? Uno es el punto de corte, ¿no? Otro es la localización,
Por lo general, la cefalea primaria es más en región frontal, temporal, a diferencia de la cefalea secundaria, que tenemos que buscar igual eh, signos neurológicos, por lo general va a ser posterior, y según la zona, pues va a manifestar algunas alteraciones neurológicas específicas, ¿no? Y vamos a tener también en cuanto a la frecuencia, va a ser variada, ¿no? En la cefalea, por alguna patología, va a ser constante. En la cefalea primaria va a primar más las náuseas que los vómitos, a diferencia de la secundaria. Va a haber alteraciones visuales, en algunos casos, según la ubicación de la zona neurológica en cefalea secundaria, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esas alteraciones neurológicas más frecuentes? La diplopia. A diferencia de la cefalea primaria, que va a estar dado por auras, ¿no? También va a haber acompañado de fotofobia en las cefaleas primarias, a diferencia de la cefalea secundaria. Ahora vamos a hablar un poquito de migraña, que es parte de la cefalea primaria, ¿no? Ya que es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las características de esta patología? Los ataques van a ser episódicos, ¿no? Y pueden ser de intensidad moderada hasta grave, que pueden llevar incluso las emergencias, ¿no? Por una cefalea intensa que el niño no ha calmado pues algún analgésico, ¿no? Va a ser focalizado, ¿no? Van a tener un carácter de característica pulsátil, pueden estar, como mencioné, asociados pues a náuseas, vómitos, fotofobia o en algunos casos sonofobia, perdón. Hay que tener en cuenta la anamnesis, ¿no? En niños pequeños hay que buscar características específicas, ¿no? Preguntar, por ejemplo, si cuando duerme mejora ese sueño o hay malestares gastrointestinales, o de repente al ejercicio, ¿no? Cuando están yendo al colegio y pueden hacer física, terminan la educación física y empieza la cefalea, ¿no? O de repente cuando están escuchando demasiada música, empiezan a incrementar también el dolor. También hay que tener en cuenta esta característica. En niños pequeños predomina más la cefalea vespertina, ¿no? Mientras que en adolescentes se observa una mayor tendencia de cefalea matutina, ¿no? Y han llegado, por ejemplo, a consultas, adolescentes sí que refieren, salen del colegio incluso porque tienen su cefalea, ¿no? Y la mamá refiere que de repente hay que hacerle algunos exámenes auxiliares, ¿no? Y hay ciertos criterios y ciertas características de cuando nosotros solicitamos y cuando incluso derivamos al neuropediatra. Recordar también que es la causa más frecuente de cefalea durante la infancia y la adolescencia. La forma más frecuente de presentación es la migraña sin aura, ¿no? A diferencia del adulto, pues, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también la localización. Suele ser por lo general bilateral y frontal. Muy bien, estas son ciertas características a tener en cuenta, ¿no? De los signos premonitorios en cuanto a cefalea, ¿no? Va a haber molestias urinarias, visión borrosa, vértigo, anorexia, rigidez de cuello, ¿no? Palidez, fatiga, etcétera. Ahora estas van a ser las fases de la migraña, ¿no? Va a haber una fase premonitoria, va a haber aura, se va a dar la migraña y van a tener pues síntomas característicos post-migraña, ¿no? Por eso es muy importante evaluar la parte de historia clínica, ¿no? En, en la fase premonitoria van a haber síntomas afectivos, eh, síntomas vegetativos, van a haber características de aura. ¿Cuáles van a ser? Pues, por ejemplo, síntomas visuales, escotomas, um, síntomas olfatorios, trastorno del lenguaje, etcétera, ¿no? Y post-migraña hay siempre preguntar, ¿no? Cuando terminas o cuando uno se administra el analgésico, el paciente está con sueño, tiene de repente algunos trastornos visuales, dolor ocular, etcétera, que nos va orientando a esta enfermedad. Aquí en este esquema también podemos ver pues las fases que he mencionado, ¿no? Y las características que van a tener cada fase de la migraña. Ahora, para nosotros poder diagnosticar migraña, hay criterios, ¿no?
Hay los criterios de migraña sin aura y con aura. Dentro de dentro de los criterios de migraña sin aura, no deben cumplir los criterios desde el B hasta el D, que van a ser ataques de cefalea, ¿no? Uno de los criterios van a ser ataques del dolor de cabeza, que van a durar entre 4 a 72 horas, no tratados o tratados sin éxito, ¿no? La cefalea tiene al menos dos de las siguientes características. Por eso es importante preguntar en la historia clínica. La ubicación, si es unilateral, bilateral, ¿no? Si es pulsátil, ¿no? Si la intensidad es moderada o severa, y si se agrava con alguna actividad de rutina, por ejemplo, al caminar, al subir, etcétera, ¿no? Y durante el dolor de cabeza, al menos uno de los siguientes, ¿no? Si es que presenta náuseas, vómitos o ambos, ¿no? O si hay fotofobia o fonofobia. Y cuando hay con auras, igual, ¿no? Al menos dos ataques que cumplirán los síntomas de aura completamente reversibles. Uno de los siguientes síntomas con auras completamente reversibles van a ser la parte visual, ¿no? Si hay algún trastorno visual pasado el episodio, va a recuperar pues la visión. La parte sensorial también, el habla, el motor. Eh, Otro criterio es al menos tres de las siguientes características, ¿no? Al menos el síntoma del aura es unilateral, ¿no? El síntoma del aura es positivo y que se va a acompañar, pues, o sigue por lo menos 60 minutos, ¿no? Ahora, esto de aquí, si bien es cierto, no se ha hablado de la cefalea tensional, que es otro tipo de cefalea primaria, pero para que puedan ustedes reconocer, ¿no? La localización es muy importante, ¿no? En cuanto a migraña, es más unilateral, ¿no? Principalmente. El tipo de dolor es pulsátil. Por eso es importante hacerle entender de cómo es una característica de cefalea tipo pulsátil, ¿no? La frecuencia va a ser intermitente, va a haber cambios en el aspecto físico, en migraña va a ser muy frecuente. Va a haber fotofobia, es más frecuente en las migrañas, en las cefaleas tensionales no los encontramos, por ende no está dentro tampoco de los criterios diagnósticos. Va a haber aura en las migrañas, en las cefaleas tensionales, ¿no? Y por lo general va a haber antecedentes familiares, ¿no? En relación a migraña. En cefalea tensional también hay relación, pero es menos frecuente, ¿no? El diagnóstico principalmente va a ser la anamnesis, ¿no? En la cual también tenemos que detallar un buen examen neurológico. Dentro de las evaluaciones neurológicas, pues vamos a tener el inicio de la enfermedad, ¿no? En las migrañas, por lo general, van a iniciar con frecuencia en las primeras décadas de vida, ¿no? Hay que tener en cuenta también cuánto tiempo dura pues la cefalea, si es que hay pródromos o si es el dolor de cabeza presenta aura, ¿no? Si es que está relacionado con fotofobia, si está relacionado pues con sonidos o hay un tipo de desencadenante, ¿no? Como podemos ver, el examen físico es bastante detallado, ¿no? Y por lo general, en las cefaleas primarias, como he mencionado, no se va a encontrar un examen neurológico alterado. Esto va a ser una de las características principales, ¿no? Bien, y aquí vamos a ver en qué momento nosotros vamos a solicitar exámenes de imagen, ¿no? Porque a veces el paciente, no el paciente, sino los padres vienen, ¿no? Tienen su primer episodio de cefalea y nos piden su tomografía, su resonancia, etcétera, ¿no? Pero hay indicaciones específicas para poder nosotros solicitar los exámenes e incluso poder derivar al neuropediatra.
Una de las indicaciones es inicio reciente, ¿no? De dolor de cabeza en la cual el cuadro es severo, ¿no? Que van a estar asociados pues a alguna disfunción neurológica, ¿no? Va a haber de repente compromiso del habla, sensorio, a nivel motor, etcétera, ¿no? Va a haber convulsiones existentes, que tenemos que solicitar. El inicio es agudo, sin evidencia de desinfección, ¿no? El paciente viene con una cefalea intensa, de repente asociado a náuseas o vómitos, que nos pueden ir orientando, que nos pueda ir ayudando también un tipo de imagen, exámenes de imagen. Antecedentes de malignidad, en casos de repente de aneurismas familiares, ¿no? Podemos ir solicitando pacientes con cardiopatía congénita o algún tipo de coagulopatía, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar ya para terminar el tratamiento, ¿no? El tratamiento se divide principalmente en dos grupos, ¿no? El no farmacológico y el farmacológico. Dentro de los no farmacológicos, pues vamos a tener que el paciente tiene que tener un buen sueño, ¿no? Muchas veces el paciente pediátrico está pegado a la computadora, a la tablet y se queda horas, ¿no? Con los equipos audiovisuales que no tiene un buen sueño, ¿no? Que puede ser desencadenado. Reconocer y evitar situaciones en las cuales van a provocar, ¿no? Van a haber situaciones en las cuales el mismo niño va a decir, ¿no? O sea, consumo tal alimento y me desencadena eso, ¿no? Entonces, esa parte de la medida preventiva es muy importante de las restricciones de algunos desencadenantes, ¿no? Eh, ¿Qué más? Vamos a ver la actividad física también, ¿no? En algunos casos puede ser un factor desencadenante, como en otros puede ser un factor que pueda atenuar su cefalea, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento no farmacológico hay que evitar pues los desencadenantes dietéticos, ¿no? La cafeína, principalmente en adolescentes, ¿no? Que contengan café, producto de soya, los chocolates, ¿no? Los niños por lo general son bastante consumidores de dulces, ¿no? Producto pues de la parte dietética que el padre no ha sabido irlo orientando, ¿no? Entonces eso es un factor desencadenante que debemos restringir. Porque a veces los papás lo relacionan o a medicamentos o a un examen auxiliar para que puedan manejar su cefalea, ¿no? No es tanto así. Los alimentos que contengan nitrito también, como son el hot dog, los embutidos, son alimentos que se consumen con mucha frecuencia en niños, no edulcorantes artificiales, algunos quesos, lácteos, nueces, mantequillas, algunas frutas también que pueden desencadenar, ¿no? Y por eso es muy importante preguntar, ¿no? ¿Qué alimentos con frecuencia están consumiendo sus niños? Para irlos a tener en cuenta. Nuestra función nuestra es tener conocimientos más o menos qué alimentos van a desencadenar, ¿no? Y como pueden ver, están los cítricos, las pasas, ¿no? La maracuyá, la palta, etcétera, ¿no? Hay algunas verduras también que pueden desencadenar este, la parte de la cefalea, ¿no? En los adolescentes, pues, les conocía la cerveza, el vino que también genera, ¿no? Ahora, dentro de los tratamientos farmacológicos, vamos a tener en cuenta principalmente dos, ¿no? En el tratamiento y la parte de la profilaxis. El tratamiento base principal van a ser los analgésicos y los antiinflamatorios, ¿no? En pediatría usamos bastante el paracetamol, ¿no? Y el ibuprofeno, pero también podemos usar los dictanes, ¿no? En algunos casos funciona bien la oxigenoterapia, ¿no? Eh, Vamos a ver también medicamentos de tratamiento preventivo, ¿no? En cefalea primaria. Ahí vamos a tener el propanolol,
el topiramato, el valproato y la minotriptilina. Estos medicamentos por lo general lo va a prescribir pues el neuropediatra, ¿no? Para poder esto cuando no ha tenido buena respuesta a los medicamentos que están en el cuadrito de superior, ¿no? A la dosis que están, pues paracetamol de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, ¿no? Y el ibuprofeno a 10 a 15 miligramos kilogramo dosis. Sí, pues. Bien, eso sería todo en cuanto a la exposición. Yo creo que espero haber un poco eh, brindado un poco de conocimiento para que puedan ustedes también brindar a sus pacientitos, ¿no? Muchas gracias. ¿Aló? ¿Tienen preguntas? Diego, doctor Diego, ¿tendrán preguntas, doctores? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Ayer, por ejemplo, en mi guardia llegó un niño con tiempo de enfermedad más o menos de 2 horas, que se había mm, caído más o menos de un camarote, ¿no? 1,5 metros por ahí. Este, no le dolía, pero sí había llegado vomitando bastante. Y los vómitos son muy característicos, ¿no? De un paciente con una contusión, con un TEC, vómitos explosivos. Ahora, en esas situaciones sí amerita, pues, ¿no? Tomarle una tomografía, se le realizó una tomografía, pero estaba igual, normal, ¿no? Entonces hay que manejar la parte de observarlo las primeras horas para ver si este paciente continúa o persiste los vómitos, ¿no? Y si tiene relación, pues, con la parte de la contusión. Pero no tienen preguntas, ¿verdad? Doctores, doctoras, ya muy bien. Muchas gracias por su participación, doctor.